Vamos a comenzar a estudiar juntos otra rama de la filosofía que es ni más ni menos que la estética, otra disciplina filosófica. Entonces, a la pregunta de ¿qué es la estética? Nosotros vamos a decir que es la reflexión filosófica sobre la actividad artística, sobre la actividad artística, es decir, sobre sus productos, las obras de arte, y también sobre el valor que se relaciona con ellas. Y sobre el valor que se relaciona con ellas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la belleza. Entonces, por ejemplo, Kant, recordemos el filósofo Immanuel Kant, que nosotros hemos visto en nuestros videos, nos va a decir por su parte en su obra Crítica del Juicio, él nos va a decir que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Es decir, es una reflexión sobre los problemas del arte. Reflexión sobre los problemas del arte. Pero sigamos indagando un poquito más en estas definiciones que estamos dando, porque según la etimología de la palabra estética, el término estética proviene del griego aesthetikos. Vamos a ponerlo en castellano, aesthetikos, para que ustedes más o menos puedan tener una aproximación a la traducción del griego, que significa lo que afecta a los sentidos. Lo que afecta los sentidos. Entonces vemos en una primera aproximación que lo estético, la estética, se relaciona, claro está, con los sentidos, con lo sensible, con la manera en que una persona, y ahora sí vayamos a ver nuestras siguientes imágenes, con la manera en que una persona percibe un objeto concreto. Por ejemplo, esta persona está viendo, observando, percibiendo a través de sus sentidos el David de Miguel Ángel. Entonces, la estética, lo estético se relaciona, como vemos, con lo sensible, por un lado, es decir, con la manera en que un hombre, en que un sujeto percibe un objeto por medio de los sentidos, y con las sensaciones que ese objeto le produce. Es decir, este objeto le va a producir sensaciones al sujeto que lo está conociendo, que lo está observando, ya sean o no de su agrado. Yo puedo ver una obra de arte y quedar encantada, decir que me encanta, que esa obra sea de mi gusto, y también puede pasar que yo vea el David de Miguel Ángel, por ejemplo, y diga, uy, no, es horrible. Tápenlo, destruyanlo, es horrible. Entonces, lo básico es que sean de mi agrado o no, sean de mi gusto o no, el objeto artístico, la obra de arte siempre me va a producir una serie de sensaciones. Entonces, en toda experiencia artística tiene que haber un sujeto, es decir, la persona que aprecia algo, y un objeto, que es lo apreciado. Y también, claro está, se debe dar todo en un contexto, es decir, un lugar y tiempo determinado en donde se dé
esta experiencia artística que estamos describiendo. Si por ejemplo estoy viendo una obra de arte, como decíamos, que me gusta, esa experiencia me va a producir un tipo de goce que se denominará goce estético. Goce estético, es decir, un tipo de goce que es perdurable y que no se limitará solamente a los sentidos, sino que también va a comprometer aspectos emocionales e intelectuales a la hora en que yo lo perciba, al momento de producirse ese goce estético. Pero vamos a dar un ejemplo con una obra importantísima en la historia del arte, que es ni más ni menos que el Guernica de Pablo Picasso. En el Guernica de Pablo Picasso, por ejemplo, yo voy al museo y me siento en un banco a ver la obra. Si yo veo el Guernica de Picasso, por un lado voy a disfrutar de la composición de colores y formas, de cómo están distribuidos los elementos dentro de la pintura, etc. Pero por otro lado puede que me pase que se me despierte cierto temor a analizar el tema de fondo que nos está revelando la obra de arte. Inclusive podemos llegar a reflexionar sobre las guerras o la miseria humana. Entonces, el goce estético no solo tiene que ver con aquello que perciben los sentidos, sino que también al momento de posicionarme frente a una obra de arte, se me van a comprometer dentro de mí no solo mis emociones, sino también ciertos aspectos intelectuales. Yo voy a reflexionar sobre aquello que estoy viendo en muchos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estética, nos podemos formular, mejor dicho, ciertos interrogantes que se han formulado todos los que han tratado la estética. Por ejemplo, el primer interrogante, ¿qué es la belleza? Y qué complicado es definir la belleza. En el video posterior vamos a ver qué es la belleza y cómo la podemos definir. Podemos también preguntarnos, ¿qué hace bella a una cosa? ¿Qué es una obra de arte? ¿A qué cosas puedo considerar una obra de arte? ¿Qué es lo feo? Concepto que surge como opuesto a lo bello. También puedo preguntar qué es lo que hace que algo sea bello y otra cosa no. ¿Qué es el buen gusto? Etcétera. Es decir, son cientos de interrogantes que se va a presentar, se va a plantear la estética a la hora de pretender desarrollar sus propias líneas de pensamiento. Entonces, la estética, vemos así, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio teórico de la belleza, el arte y el gusto. La estética, entonces, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio de la belleza, el arte y el buen gusto. Los invito a que en el próximo video lleguemos a ver si podemos entre todos definir qué es la belleza y poder delimitar un poquito más este concepto tan importante como vemos para la estética.